Todo esto comienza el 30 de mayo de 1973, el avión HK-1274 de la Sociedad Aeronáutica de Medellín, o de manera abreviada, SAM, despegó de Bogotá pasadas las 1 de la tarde de ese día. Se trataba de un vuelo normal y corriente, cuyo destino final era Medellín, pero que incluía en su trayecto escalas en la ciudad de Cali y Pereira. Su primera parada se hizo en Cali, para luego detener su vuelo en Pereira. En esta última ciudad, 2 nuevos pasajeros se subieron a la aeronave y se ubicaron en la penúltima fila de sillas del avión. Cuando el vuelo despegó de la capital del departamento de Risaralda, los pasajeros escucharon una detonación. Era un Luego vieron a 2 hombres encapuchados con armas, que les informaron que el vuelo había sido secuestrado. Dichos sujetos inicialmente afirmaron ser parte del Ejército de Liberación Nacional, o mejor conocidos como el ELN. Armados y con distintos pedidos, querían negociar con el gobierno de Colombia, la liberación de todos los pasajeros y la tripulación a cambio de dinero, y la liberación de algunos delincuentes y políticos del país. Para luego escapar a Cuba. Por sus acentos y su comportamiento errático, ni el gobierno ni los pasajeros creyeron que se trataba del ELN, por lo que el grupo debió negociar con la aerolínea SAM, que les brindó $20.000 en efectivo. Tras haber tenido un montón de desacuerdos con la compañía, y que el dinero que le ofrecían era muy poco, ya que inicialmente ellos habían solicitado una cantidad equivalente a $200.000, el avión terminó aterrizando a las 5 de la tarde en Aruba, una pequeña isla del Caribe al norte de Colombia. Liberando a algunos pasajeros y tripulación allí, y decidiendo que su próximo destino sería el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Sin embargo, un desperfecto técnico los hizo volver a Aruba, donde algunos pasajeros lograron escapar por la puerta de emergencia en un descuido de los secuestradores. Luego de lo cual fueron hacia Lima. Negociaron con la aerolínea la obtención del monto de dinero que estaban solicitando, nuevos pilotos y la liberación de pasajeros, lo que los llevó a diversos aeropuertos en toda América del Sur, Guayaquil en Ecuador, Mendoza, Buenos Aires, Resistencia y finalmente Asunción en Argentina, donde el secuestro llegó a su fin el 2 de junio de 1973, tras 60 horas de vuelo. 5 días después del secuestro, se conoció la identidad de los autores de este suceso, los cuales eran Eusebio Borja y Francisco Solano López, futbolistas de nacionalidad paraguaya. Poco antes de abandonar la aeronave, confesaron a la tripulación que el único interés del secuestro era monetario y, luego de saberlo, incluso la posibilidad de batir un récord y ser famosos con el secuestro aéreo. Borja abandonó el avión en el Aeropuerto Internacional de Resistencia y escapó de la policía con algo de dinero. A día de hoy nunca se le ha visto de vuelta. Mientras que Solano López, en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde fue detenido por la policía paraguaya y extraditado a Colombia, condenado a cumplir una sentencia de 5 años de cárcel. López con sus propias palabras dijo: "Estaba cansado de pasar hambre y miseria y por eso decidí secuestrar el avión". Ambos habían fracasado en lo que respectaba a su carrera en el fútbol colombiano. Recientemente, en 2024, se estrenó en la plataforma estadounidense Netflix, la miniserie de secuestro del vuelo 601. Recrea en 6 episodios de poco más de 50 minutos, cómo se vivieron las 60 horas de un secuestro a más de 19.000 pies de altura. La masacre de El Salado fue una masacre cometida en la población colombiana de El Salado, ubicada en el municipio del Carmen de Bolívar, dentro de la región de los Montes de María, entre el 16 y el 22 de febrero del 2000, aunque otras fuentes hablan de que la masacre se alargó durante 2 semanas. El asesinato masivo fue cometido por el Bloque Norte y Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, o de manera abreviada, AUT. Se dice que antes de llegar al pueblo, los paramilitares hicieron un sangriento recorrido por municipios cercanos, donde asesinaron a 14 campesinos en áreas rurales de Ovejas, Sucre y 3 más en la vereda La Sierra, en el municipio de Córdoba, Bolívar. La acción criminal en El Salado consistió en primeramente reunir todos o la mayoría de los habitantes en el centro del pueblo, y allí obligarlos a ver todas las acciones delictivas que están viendo en pantalla, que hizo la organización paramilitar. Inclusive de un número aún sin determinar de campesinos indefensos. En un principio se habló de entre 30 y 60 personas asesinadas, 52 hombres y 8 mujeres, incluyendo a menores de edad.
Sin embargo, en junio de 2008 la fiscalía determinó que fueron más de 100, asegurando que podía haber sido la matanza más grande de los paramilitares en toda su historia. La matanza fue perpetrada por al menos 450 hombres pertenecientes al grupo paramilitar, que además destrozaron las casas y el comercio de la población mientras cometían los actos previamente dichos durante esos largos días. Es considerada una de las acciones conocidas más sanguinarias de la SAUC. Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población, convirtiendo a El Salado en un pueblo fantasma. Hasta el día de hoy, solo han retornado 730 de las 7.000 personas que lo habitaban. Este suceso hace parte de la más sangrienta escalada de eventos de violencia masiva ocurridos en Colombia entre 1999 y el 2001. Este episodio refleja la brutalidad del conflicto armado colombiano, la vulnerabilidad de las comunidades campesinas y la violencia que se vivía a principio de los años 2000 en los Montes de María. La matanza en Unilibre se refiere a un supuesto evento ocurrido el 29 de febrero de 1992 en la Universidad Libre de Colombia, ubicada en la ciudad de Barranquilla, donde, según rumores y relatos, la Facultad de Medicina habría ordenado el asesinato de entre 8 a 11 personas en situación de indigencia para utilizar sus cuerpos en estudios anatómicos. Incluso llegándose a rumorear que los utilizaban para tráfico de... Todo se conoció el mismo día anteriormente mencionado, gracias a un testimonio dado a la policía, por parte de Omar Enrique Hernández, un habitante de calle que le aseguraba a las autoridades haber escapado de la Universidad Libre, donde sujetos del personal de seguridad habrían intentado despojarle la vida. El reciclador, que estaba con varias heridas, inclusive una de bala, les aseguró a los uniformados que del lugar de donde venía había muchos más cadáveres y cuerpos de... Al principio fue difícil de creer las palabras de Hernández debido a su aspecto, aunque tras su insistencia, los policías decidieron ir al lugar señalado. Ya en la institución universitaria, la policía solicitó el ingreso, pero debido a la negativa del personal de seguridad y sus comportamientos extraños, llamaron a más refuerzos para lograr ingresar. Ese día las autoridades corroboraron que la historia de Hernández era cierta, encontrando 11 cadáveres en la morgue de la universidad. Tras haber puesto la denuncia, Hernández fue llevado a un hospital donde reveló más de los macabros detalles de su milagroso escape. Según sus palabras, mencionó que un guardia de seguridad de la Universidad Libre le había señalado que tenía demasiado cartón para que reciclara dentro de las instalaciones, a eso de la 1:20 de la madrugada. Hernández aceptó dicha propuesta, por lo que el guarda lo condujo al interior del plantel. Tras haber ingresado e iniciado su labor de recolección, aseguró que fue golpeado en la cabeza, cayendo al piso de esta manera. Allí mismo lo siguieron golpeando en múltiples veces hasta que este poco a poco dejó de moverse. Cuando los golpes cesaron, uno de los guardias con un artefacto de fuego le propinó un disparo. Para la fortuna de Omar, el impacto de fuego no comprometió ningún órgano. Mencionó: "Quedé tirado en el piso, pero sentí que todavía estaba vivo. Entonces pensé que si me quería salvar me tenía que hacer el muerto". Hernández aseguró que lo llevaron a la morgue de la universidad, y lo pusieron en una mesa de aluminio. Luego de que los hombres abandonaran el lugar, observó que había más cadáveres de habitantes de calle y órganos con formol ubicados en toda la habitación. Mientras estuvo fingiendo, escuchó hablar de una cuota que necesitaban completar, haciendo referencia al número de víctimas para ese mes. Sobre la madrugada, y cuando no había más personas rondando la morgue, entre las 3 y 6 de la madrugada, Hernández salió y fue directamente hacia la puerta principal. Para su fortuna, esta se encontraba abierta. Con esto logró escaparse, y fue corriendo donde las autoridades a comentar el macabro hecho. Tras su denuncia no solo se conocieron los detalles de su milagroso escape, sino que también el motivo del por qué tomaban a las personas de la calle para hacer estos macabros actos. Según lo recopilado por las autoridades, las víctimas eran escogidas en mayor medida de las calles de Barranquilla, ya que no tenían dolientes. Esto facilitaba su desaparición. Investigaciones más exhaustivas indican que la universidad no estaba implicada en estos hechos, por lo que no fue juzgada al final del caso. Se capturaron a varios responsables y sospechosos, aunque mucha gente no quedó conforme con esto. Incluso se comenta que los verdaderos responsables, los cerebros de la red de tráfico, ni siquiera fueron judicializados y solo cayeron quienes se encargaban de conseguir los cuerpos. La oscura historia fue tendencia en las noticias, opacando la celebración del Carnaval de Barranquilla de ese año.
Los habitantes de la capital del Atlántico estaban anonadados con los detalles de la matanza de la Unilibre. Medicina Legal, en conmemoración, fabricó la recreación del rostro de cerca de 22 de los recicladores asesinados con la esperanza que a medida que transcurriera el tiempo hubiesen sido identificados. Luis Alfredo Garavito Cubillos, también conocido como La Bestia, es considerado el mayor asesino en serie de Colombia y uno de los más grandes abusadores de la historia mundial. Confesando el abuso sexual y asesinato de al menos 193 menores. Principalmente niños varones de entre 6 y 16 años, aunque se estima que podría superar las 300 víctimas. Sus crímenes, cometidos entre 1992 y 1999 en 11 departamentos de Colombia, así como en Ecuador y Venezuela, lo convirtieron en una figura de terror. Garavito, un pedófilo y necrófilo, se caracterizaba por su habilidad para engañar a sus víctimas, disfrazándose de vendedor ambulante, monje, discapacitado o indigente, y por su extrema crueldad, torturando y mutilando a los menores tras abusar de ellos. Nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío. Sus padres, Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos, vivían en un entorno de pobreza y violencia. Era el hijo mayor de 7 hermanos. A temprana edad sufrió abusos físicos y psicológicos por parte de su padre, Manuel Antonio, quien lo golpeaba frecuentemente, y alegó haber sido víctima de abusos sexuales por parte de un amigo de la familia a los 13 años, eventos que, según psicólogos, marcaron su desarrollo y contribuyeron a su psicopatología. Fue expulsado de su hogar a los 14 años tras intentar matar a un niño de 5 años. Después de ello desarrolló a lo largo de su vida trastornos como psicosis, paranoia, depresión y una fuerte atracción sexual hacia menores, exacerbada por su adicción al alcohol. Su primer asesinato registrado ocurrió en 1992, a los 35 años, cuando Colombia estaba sumida en un contexto de guerra civil, pobreza y niños huérfanos en las calles, a quienes veía como blancos fáciles. Garavito planeaba meticulosamente sus crímenes, seleccionando a menores vulnerables, ganándose su confianza con regalos o promesas, y llevándolos a lugares apartados donde los torturaba y asesinaba, a menudo bajo los efectos del alcohol, lo que incrementaba su violencia. Su motivación, según confesiones, estaba ligada al placer sexual derivado de la tortura y al impulso compulsivo, aunque él afirmaba que actuaba de repente de ese modo. Después de 8 largos años en los que la bestia tenía vía libre para cometer sus fechorías, y tenía al país en completa zozobra, fue capturado el 22 de abril de 1999 en una zona rural de Villavicencio, Meta, tras intentar abusar y quitarle la vida a un niño de 12 años. Los gritos de la víctima alertaron a un indigente que estaba por la zona, que al ver la escena, le lanzó golpes y piedras a este, obligando a Garavito a huir. El menor fue rescatado y alertó a la policía, que organizó una búsqueda masiva con vehículos oficiales y particulares. Horas después, Garavito salió de un potrero y fue identificado por el niño y detenido. Inicialmente, se presentó con el alias Bonifacio Morera Lizcano, pero las autoridades cruzaron sus huellas dactilares y lo identificaron. En junio de ese mismo año, un equipo interdisciplinario del CTI de la Fiscalía, tras analizar casos en 9 departamentos, confirmó que era el responsable de múltiples asesinatos. El 28 de octubre de 1999, tras un interrogatorio de entre 8 y 9 horas, Garavito confesó más de 170 crímenes, incluyendo casos en varias zonas del país en los que se sospechaba que estaba involucrado. También ayudó a localizar restos de las víctimas. Fue condenado en algún momento del 2000, a 1853 años y 9 días de prisión por los casi 200 asesinatos, violaciones, secuestros y otros delitos que se le atribuían. Sin embargo, debido a la legislación colombiana, limitó su pena a 40 años, la máxima permitida en ese entonces. Fue recluido en la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, donde mostró buena conducta. Allí, dejó que se le permitieran recibir entrevistas, afirmando arrepentimiento sobre sus actos y cómo este había adoptado el cristianismo, aunque muchos dudaban de su sinceridad. Tras 20 años después, en 2020, le diagnosticaron leucemia y cáncer ocular, lo que deterioró poco a poco su salud. Hasta que, el 12 de octubre de 2023, a los 66 años, falleció en la Clínica Santo Tomás de Valledupar, donde fue trasladado desde la prisión debido a su estado terminal. Porque
¿Por qué? No.